En esta oportunidad vamos a construir los diagramas de cortante y de momentos para esta viga que está en pantalla. Es una viga que está simplemente apoyada, tiene una luz total de 7 metros. En un primer tramo de A hasta B, que mide exactamente 2.5, la carga varía linealmente, arranca en ceros y termina en 20 kN sobre metro precisamente en ese punto B. Desde ese tramo B hasta C, la carga entonces se hace constante con el mismo valor de 20 kN sobre metro. Si este es nuestro sistema de referencia, esta es la dirección y X, perdón, en esta dirección sería Y, debemos tener unos conocimientos previos antes de ingresar en el método y plantearlo, y es el siguiente. Si aquí tenemos una viga, vamos a suponer que esta viga pues tiene un apoyo por acá, un apoyo rotulado, y aquí de este otro lado un apoyo tipo rodillo que impide los desplazamientos, o hay una restricción cinemática en la dirección Y del sistema, y esta viga pues puede experimentar una carga cualquiera que la vamos a describir como Q. Este sería una carga Q que la podríamos colocar en función de X, donde esa X pues viene siendo la variación de L, que viene siendo la longitud de la viga, es decir, esta viga tiene una longitud total o una luz L, y X pues varía desde 0 metros hasta L, ¿sí? Esa sería la variación de esa X. Esta carga pues actúa en el sentido perpendicular al eje longitudinal de la viga, y en este método es importante describir el comportamiento de dicha carga a través de funciones matemáticas que nos permitan expresar cómo se está comportando dicha carga. Entonces, si yo tengo una carga que varía de forma lineal, por ejemplo como esta, para el caso de esta viga que vamos a desarrollar, una carga de este tipo implica entonces que la variación de esto, es decir, Q de X, viene siendo entonces de la forma mx más b, ¿sí? Porque es una representación lineal. Para el segundo tramo, por ejemplo, si yo tuviese una carga descrita como algo así, significa entonces que es una distribución constante. Es decir, para este tipo de cargas, Q de X pues va a ser igual a una función constante, porque siempre, no importa el punto donde estemos en la viga o en el tramo, el valor de Q pues va a ser exactamente el mismo. Podríamos también tener una carga de tipo parabólica, por ejemplo, de la forma Q de X, digamos A, de la forma AX más BX más C, por ejemplo, que es una función polinómica. También podríamos tener ese tipo de cargas. Entonces, en este método es importante conocer y describir el comportamiento de dicha carga a través de estas funciones. Entonces realmente es muy fácil, porque al final vamos a tener este tipo de cargas. Vamos a tener cargas constantes o una carga lineal, o de pronto tendremos una carga que describe un comportamiento parabólico. Si planteamos entonces el DSL de esta viga, vamos a obtener lo siguiente, que en este punto, en este apoyo A, pues vamos a tener una reacción en la dirección Y, porque hay un impedimento de la cinemática en esa dirección precisamente. Y en este apoyo C también se nos va a presentar una reacción en la dirección Y. Igualmente tenemos una restricción cinemática en la dirección X, por lo tanto va a haber una reacción en esa dirección. Si nosotros planteamos entonces una sumatoria de fuerzas en la dirección X igual a 0, vamos a tener de forma inmediata que C sub X pues va a ser igual a 0. Y ese es el valor pues de la primera reacción. Ahora, si planteamos una sumatoria de fuerzas en la dirección Y igual a 0, vamos a tener lo siguiente, que A sub I más C sub I va a ser igual entonces a la carga que está actuando allí en la viga, esta carga Q de X. Y esa carga Q de X nosotros la podemos obtener de la siguiente manera. Como tenemos dos tipos de carga, podemos dividir esto en las dos áreas que son referentes allí. La primera es un área triangular, por lo tanto,
toda esta carga nosotros la podemos concentrar en una carga equivalente que actúa en el centroide de esa figura y la vamos a llamar F1. Esa carga va a estar localizada, según el centroide, lo podemos buscar en las tablas, a una distancia de 2 tercios de 2.5 metros. Y eso es igual a 5 tercios, metros. Y acá, para el segundo tramo, también podemos hacer lo mismo. Colocamos la equivalencia de toda esa carga que está distribuida allí de una forma constante y la vamos a llamar entonces una fuerza 2. Y va a estar localizada precisamente en la mitad de este rectángulo. Por lo tanto, esta distancia o el ancho o la longitud más bien de ese rectángulo de fuerzas pues va a ser igual a 7 menos 2.5. Eso nos daría un valor de 4.5 metros muy fácilmente. Por lo tanto, esa Q de X va a ser la sumatoria de esas dos fuerzas. Podemos plantear entonces lo siguiente, que A sub I más C sub I pues va a ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 para que el sistema pues esté en equilibrio, donde la fuerza 1 pues va a ser igual al área de ese triángulo que está allí, que sería 2.5, que es la base, por la altura que viene siendo la carga entre 2. Eso nos daría una fuerza de 25 kilonewton. Y la fuerza 2 pues va a ser igual entonces al área de ese rectángulo, que sería 4.5 por 20 kilonewton sobre metro. Y eso nos daría 90 kilonewton. Ya con eso podemos entonces completar esta ecuación y nos quedaría de la siguiente manera, que A sub I más C sub I pues va a ser igual a 25 más 90 kilonewton. Y fíjese, ya tenemos entonces nuestra primera ecuación derivada del equilibrio como tal. Vamos a llamar a esta ecuación la ecuación número 1. Ahora yo puedo hacer lo siguiente. Puedo plantear momentos pivotando en este punto A. Entonces vamos a colocar aquí un sistema de referencia para que podamos entender el concepto. De pronto los que se están iniciando en este tema y se puede entender muy bien. Vamos a hacer momento entonces en el punto A. Vamos a plantear que el giro antihorario como positivo y vamos a hacer momentos en A, es decir, vamos a pivotar en A. Si nosotros pivotamos en A, tenemos en cuenta entonces la fuerza, en qué sentido harían girar el sistema. Es decir, F1 multiplicado por este brazo de palanca que está acá, generaría entonces un giro de esta forma, es decir, un giro en el sentido horario del sistema, con este sistema de referencia que colocamos allí. F2 también haría exactamente lo mismo, giraría en este sentido, pero C sub I, que es la reacción que está en el apoyo C, fíjese, este giro en teoría, realmente no sabemos que, nosotros no realmente sabemos que esto no gira, sino que para plantear equilibrios, giraría entonces en el sentido horario, el cual es el que yo estoy asumiendo como positivo. Por lo tanto, nos queda lo siguiente, que sumatoria de momento en A, que F1 por el brazo de palanca, que sería 5 tercios, y esto sería negativo, por lo que dijimos ahorita, menos F2, la fuerza 2, por el brazo, que sería 2.5, más 4.5 partido a la mitad, porque recordemos que la fuerza está en el centro, más C sub I por el brazo de palanca, que serían los 7 metros completos de la viga, y esto debe ser igual a 0. Resolviendo entonces nos va a quedar menos 5 tercios de F1 más, menos 2.5 más 4.5 partido a la mitad, eso nos da 4.5
75 metros multiplicado por el valor de la fuerza 2, perdón, aquí sería la fuerza 2, vamos a corregir por acá, esto sería F2 más 7 veces T sub I igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí realmente encontrar? Encontrar la fuerza o la reacción más bien C sub I. Me voy a traer entonces esto por acá para continuarlo aquí abajo. Entonces nos quedaría lo siguiente, menos 5 tercios por F1, que ya le conocemos. F1 es 25 kilonewton menos 4.75 por F2, que sería 90 kilonewton, más 7 veces C sub I, y esto pues debe ser igual a 0. Resolviendo todo esto, entonces nos queda lo siguiente, que C sub I va a ser igual a 5 tercios por 25 más 4.75 por 90, y todo esto dividido entre 7. Por lo tanto, nos queda que C sub I pues va a ser igual entonces a 67 puntos. Vamos a trabajar con 3 decimales, sería 0.23 kilonewton. Entonces fíjese, ya tenemos el valor de la reacción en el apoyo C en la dirección I. Y con eso pues ya podemos encontrar también el valor de la reacción en el apoyo A. Entonces fíjese, sería lo siguiente. Reemplazando, si nosotros reemplazando C sub I en 1, en la ecuación número 1, que es esta, obtendríamos entonces lo siguiente. Que A sub I más C sub I, que ya le conozco, que es igual a 67.023, va a ser igual a 25 más 90. Eso es 115 kilonewton. Y despejando A sub I, nos va a quedar 115 menos 67.023, y encontramos entonces el valor de esa reacción. A su y entonces pues va a ser igual a 47.977 kilonewton. Y ese sería entonces el valor de la reacción en ese apoyo A. Ya con el valor de las dos reacciones, ahora sí podemos aplicar la metodología del método de la doble integración. Entonces fíjense, vamos a dividir esto por acá para no confundirnos y trabajar más ordenadamente. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un análisis en el primer tramo, el tramo de A hasta B, porque aquí tengo un régimen diferente de carga. Entonces, como se mencionó en la introducción, nosotros debemos identificar cuál es el patrón de carga o una función que describe ese comportamiento de esa carga. Y esta carga es de tipo lineal. Entonces, como es de tipo lineal, es de la forma mx más b. Por lo tanto, yo aquí puedo plantear que aquí, en este punto, voy a tener la coordenada 0, 0, es decir, x vale 0 y y, o el valor de la carga es 0. Y en este otro punto, el valor de x será 2.5 y el valor de la carga o la coordenada en y será 20 kilonewton. Por lo tanto, fíjese, este sería el punto x2 y este sería el punto y2. Y acá esto sería x1 y esto sería y1. Recordando entonces que esta es una ecuación de la forma mx más b para este primer ciclo de cargas. Entonces, vamos a plantear lo siguiente. Vamos a decir que para un primer tramo, que es el tramo de A hasta B, y en este primer tramo x pues va a ser igual a 0, ¿dónde? En el pivoteo, en el apoyo A. Y x va a variar de 0 metros hasta 2.5 metros, que es la descripción de esa carga.
nosotros necesitamos encontrar una función que vamos a llamar q de x que describa el comportamiento de esa carga. Sabemos entonces que la carga se comporta de esta forma. Por lo tanto, debemos encontrar esta ecuación. Pues muy fácil. La pendiente, pues sabemos que es igual a I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Reemplazando esos valores y revisando aquí arriba, I2 sería 20, X2 2.5 y las coordenadas X1 y Y1 sería 0, 0. Reemplazando entonces esos valores acá, nos va a quedar 20 menos 0 sobre 2.5 menos 0. Por lo tanto, la pendiente pues va a ser igual a 8. Y armando nuestra ecuación, nosotros por allá en el cálculo diferencial aprendimos esto, que y menos y1 pues va a ser igual a la pendiente por x menos x1 para una ecuación lineal, una función lineal, y reemplazando los valores, pues y menos y1, que sabemos que es 0, x1 pues para este caso también es 0. Nos va a quedar entonces que y va a ser igual a la pendiente, que ya la conocemos, que es 8 por x. Y esta y precisamente es lo que nosotros llamamos q de x. Es la función que describe el comportamiento de esa carga. Por lo tanto, q de x va a ser igual a 8x. ¿En qué consiste el método? Nosotros vamos a plantear de lo siguiente. El cortante en función de x va a ser igual a menos la integral, siempre va a ser negativo, de x variando de 0 hasta x, valiendo la redundancia, para no hacer cambios de límite, de esa función que describe la carga por un diferencial de x para poder integrar y encontrar el cortante total, más un cortante inicial. Ahorita vamos a mirar qué es eso, que es muy fácil. Y luego, cuando yo tenga esta ecuación, el momento en función de x, pues va a ser igual a la integral de 0 hasta x de esa ecuación que describe el comportamiento del cortante por un diferencial de x más el momento inicial. Que luego también vamos a mirar qué es eso. Estas serían las dos ecuaciones que nosotros siempre aplicaríamos para resolver estos problemas, estas ecuaciones. Y ya verán, cuando lo empezamos a desarrollar, si nunca lo habían visto de esta manera, estoy casi seguro que se van a casar con el método, casi inmediatamente. A diferencia del método de cortes, que en lo personal me parece un poco más tedioso, que consiste en hacer un corte aquí, luego hacer un corte aquí, plantear unas X, etc. Vamos a ver cómo nos va con este método. Entonces, eso aquí, un paréntesis simplemente. Ahora sí, vamos a aplicarlo. Entonces, fíjense, el cortante para este primer tramo en función de x pues va a ser igual a menos la integral de 0 hasta x de quién, de q de x que yo le conozco, es igual a 8x por 1 de x más el cortante inicial. Y ese cortante inicial a qué es igual. En este método es importante empezar a graficar enseguida. Entonces, estoy en este punto. El primer valor del cortante, el valor del cortante siempre va a ser aquel que traemos inmediatamente en nuestra gráfica de cortantes y de momentos respectivamente. Ahora, ese cortante en el apoyo A, pues ¿cuánto va a ser? Pues muy fácil, el valor de la reacción que tenemos allí, fíjese, que es precisamente este. A su I nos dio 47.977. Ese es el valor del cortante allí. Inmediatamente lo podemos graficar. Vamos a suponer, a ver, que esté como por aquí. Y ahí tenemos entonces el valor de ese cortante, que nos dio 47.977 kilonewton. Ese es el valor de este cortante de acá. Entonces, reemplazando eso acá, nos va a quedar lo siguiente. Que esto pues va a ser igual a 47.977 kilonewton. Por lo tanto, la resolución de esta integral, que fíjense que son integrales muy fáciles, esto no tiene nada del otro mundo, sería menos 4x al cuadrado
más 47.977. Y fíjese, ya tendríamos entonces nuestra ecuación que describe plenamente el cortante en este primer tramo sin necesidad de hacer ningún corte. Ya tenemos esto. Y ahora el momento simplemente es integrar esa ecuación. El momento entonces en función de x va a ser igual a la integral. Aplicamos otra vez la integral que está allí escrita de la ecuación de cortante, que sería menos 4x al cuadrado más 47.977, todo esto por un dx, más el momento inicial. ¿Cuál sería el momento inicial? A ver si somos pilos. Sería 0. ¿Por qué? Porque esto es una vía que está simplemente apoyada. Eso implica que no tenemos ninguna restricción cinemática en ese apoyo. Es decir, puede haber una libre rotación. Por lo tanto, el momento aquí pues será 0. Esta va a ser nuestra gráfica. Igual también será en el apoyo C. Aquí el momento, el valor del momento como tal será 0. El momento pues es 0. Igual que será acá en esta parte de acá. Aquí el momento también debe ser igual a 0. Resolviendo entonces la ecuación, fíjese, perdón, la integral, nos va a quedar que el momento en función de x pues va a ser igual a resolver esto. Sería menos 4 tercios de x al cubo más 47.977 por x más 0. Por lo tanto, esta sería nuestra ecuación de momento. Díganme si no es lo más sencillo que hay para resolver diagramas y este tipo de cosas que ponernos a hacer cortes. Entonces ya yo puedo evaluar esto. Fíjese, cuando x vale 0, pues ¿cuánto vale el cortante? Reemplazando el valor de x acá, pues va a ser igual a 47. 47.977 kilonewton. Y cuando x toma valores de cuánto, de 2.5, que es lo máximo que puede tomar, porque recordemos que estamos en el primer tramo. Estamos en este tramo donde x puede tomar valores máximo hasta de 2.5. Para este tramo que nosotros llamamos A de A hasta B. Entonces fíjese, sabiendo eso y evaluando el cortante acá, nos va a dar entonces que menos 4 por x al cuadrado, que es 2.5, más 47.977, y ese sería el valor del cortante, que nos daría un valor de 22.977 kilonewton. Listo. Lo graficamos enseguida. 22. Casi 23. Si esto es 47, más o menos sería como la mitad, sería más o menos como por aquí. Si no me falla el pulso. Y ahora miramos el tipo de ecuación. Fíjense. Esta es una ecuación. Esta es una ecuación polinómica de grado 2. Y el término que acompaña, o la variable que está elevada, es negativa. Significa que esto es una función que describe una concavidad hacia abajo. Entonces, graficamos acá. Vamos a ver si me sale más o menos. Sería, a ver, como algo así. Algo así más o menos. Me disculpan ahí el pulso. Listo. Ese sería nuestro cortante. Y vamos escribiendo de una vez los valores. Fíjense, nos dio 22.977. Entonces, aquí sería 22.977 kilonewton. Es el cortante que tenemos allí. Listo. Evaluamos entonces ahora el momento. El momento cuando x vale 0, el momento pues va a ser igual a 0. Ya lo habíamos calculado. Y cuando x vale 2.5, ¿cuánto vale el momento? Evaluamos el momento, que sería menos 4 tercios por
X, que vale 2.5 elevado al cubo, más 47.977, y eso nos daría entonces el valor del momento que está allí. Bueno, aquí multiplicado también por la X, ojo. Aquí estaría la X, multiplica este término, aquí también, y ahí sí nos daría entonces el valor de ese momento. Reemplazando todo eso y evaluando, nos daría 99.109 kilonewton por metro. Y lo graficamos. Más o menos, en nuestra gráfica de momentos, que es la de aquí abajo, vamos a suponer que está como por aquí. Y listo. La ecuación, miramos lo mismo. Fíjense, tenemos un término aquí negativo. Es un polinomio grado 3. Más o menos entonces la gráfica sería algo así. Sería algo así. Una función polinómica. Listo. Donde el valor aquí del momento nos dio 99. A ver, 99.109 kilonewton por metro. Listo. Ahora, ¿qué hace falta? Vamos entonces para el tramo de B hasta C. Entonces, evaluando el tramo de B hasta C, el tramo de B hasta C, entonces aquí X va a ser igual a 0, ¿dónde? Va a ser igual a 0 en B. Y X, a diferencia del tramo de hasta B, va a variar entonces de 0, fijémonos acá, de 0 hasta ¿dónde? Hasta 4.5, que es lo que mide desde B hasta C. Entonces, aquí sería hasta 4.5 metros. Eso es lo que va a variar X para este tramo. El tramo que describe de B hasta C. Hacemos exactamente lo mismo. Encontramos una ecuación o una fórmula o una función, más bien, que describe el comportamiento de la carga. Para este tramo, la carga es simplemente una función constante. ¿Qué cuánto vale? Pues vale 20 kilonewton sobre metro. En cualquier punto siempre va a valer lo mismo. Entonces, pues mucho más fácil porque fíjese, nos va a quedar que el cortante en función de x, pues va a ser igual a la integral de 0 hasta x de q de x. ¿Y cuánto es q de x? Pues 20 por dx más el cortante inicial. Y ese cortante inicial es el que traemos de la gráfica. Entonces miramos la gráfica y nada más. ¿Cuánto traemos de la gráfica? 22.977. Listo, ese es el cortante inicial, así de simple. Entonces acá nos queda 22.977 kilonewton. Resolviendo la integral, integral pues que es más compleja, mejor dicho, aquí sería menos 20x más 22.977. Juzguen ustedes si no es lo más fácil que hay para resolver y armar este tipo de diagramas. Tenemos entonces la ecuación del cortante. Vamos ahora con la del momento. El momento entonces en función de x pues va a ser igual a la integral de eso. Es decir, menos 20x más 22.977 y todo esto por un dx más el momento inicial. ¿Y cuánto es el momento inicial? Pues vamos nuevamente a la gráfica. Ya la tenemos. 99.109. Ese es el valor que vamos a reemplazar aquí. Y sería entonces 99.109 kilonewton por metro. Entonces, resolviendo esto, nos va a quedar que el momento en función de x pues va a ser igual a menos 10 por x al cuadrado más esto, pues la integral sería 22.977 por x más el momento inicial que es 99.109 kilonewton por metro. Y fíjese, ya tenemos entonces nuestra ecuación que nos describe el momento en ese otro tramo, donde pues la carga describe un comportamiento constante. Fíjense lo sencillo que es esto. Aquí tenemos nuestra ecuación para momento
Aquí tenemos la de cortante. Aquí vamos a subrayar también esto por acá para que se diferencie. Y listo. Vamos a evaluar entonces los cortantes. Cuando, para este caso, cuando x vale 0, el cortante ¿cuánto vale? Pues 22.977. Vamos a ver si somos pilosos en estática, nuestras clases de estática. Cuando x vale 4.5, el cortante debería darme ¿cuánto? Esto debería darme el valor de C sub i, es decir, el valor de la reacción en este apoyo C. Nos debe dar negativo, empezando, y cuando sumemos el valor de la reacción, esto debería llegar a 0 para que el cortante cierre. Si no, nos quedó mal. Vamos a ver entonces. Reemplazando estos términos. Cortante, cuando vale 4.5, va a ser igual a menos 20 por 4.5 más 22.977. Este término nos da menos 90 más 22.977. Esta diferencia pues nos daría, perdón, 67.023 negativo. ¿Y cuánto nos da la reacción? Fíjense. Fíjense lo bonito de esto. Fíjense, nos da exactamente lo mismo. Es decir, nuestra gráfica va a cerrar. Ese 67, si esto es 47, yo creería que está como por aquí más o menos, exagerándolo un poquito. Miramos el comportamiento de la gráfica, fíjese, es una gráfica, o más bien, perdón, es una función lineal. Describe un comportamiento lineal de ese cortante. Por lo tanto, y además, fíjese, nos está diciendo también la pendiente, es una pendiente negativa. Si nosotros manejamos bien el lenguaje de matemáticas que aprendimos allá en el cálculo diferencial, podemos fácilmente desenvolvernos bien en esto. Entonces acá vamos a mandar esto recto, sería de este punto hasta acá, perdón, hasta acá. Y listo, aquí ya tenemos entonces completada nuestra gráfica. Vamos a colocar aquí el signo más y esto pues describe el cortante que está actuando en esa viga, que es el que nosotros utilizamos para diseñar los estribos o los flejes en el caso de vigas en concreto reforzado. En el caso pues de estructuras metálicas también para el chequeo del cortante, recordando que pues las estructuras metálicas pues es más que todo un chequeo de los perfiles, principalmente de los perfiles IP para vigas y los perfiles H en el caso pues de columnas. Esto sería menos 67.023, si no estoy mal, kilonewton. Listo. Ahí cerraría nuestra gráfica. Vamos ahora con el de momento. Entonces, evaluando momento, nos va a quedar lo siguiente. Que cuando x vale 0, el momento pues va a ser igual a 99.109. Algunos dirán, pues, ¿por qué escribe siempre cuando x vale 0 si ya lo conoce? Pues, en lo personal, pues, a mí me gusta expresarlo allí, como para llevar un orden. Y aquí, cuando x vale 4.5 metros. El momento debería darnos ¿cuánto? Si somos pilotos en estática, 0. Debería darnos 0, por lo que explicamos al principio. Ahorita lo chequeamos. Entonces, aquí fíjense, se nos va a presentar lo siguiente. Nosotros sabemos que cuando el cortante vale 0, seguramente vamos a encontrar el valor máximo de ese momento. Si vamos a hacerlo más o menos, a ver si me da el pulso, así más o menos, algo así. El momento, en teoría, debería estar aquí, cuando el cortante vale 0. Por lo tanto, necesitamos conocer esta distancia que vamos a llamar x sub b, y aquí deberíamos tener entonces el momento máximo que se presentaría allí de toda esta gráfica.
Y fíjese que aquí tendríamos pues momentos positivos. Si usted desea invertir digamos, la gráfica para que se parezca a la deformada de la viga, que es el clásico ejemplo de lo que uno ve en ETABS, o en SAT 2000, o en Midas Gen, en otro software de diseño, donde, digamos, invierte en la gráfica para que uno tenga idea de cómo se deforma la viga y de esa forma uno puede identificar dónde requiere el acero de refuerzo, si estamos hablando de vigas en concreto reforzado. Eso es interesante. Si lo hacemos matemáticamente, pues nos va a dar siempre lo positivo hacia arriba, pero se puede invertir perfectamente multiplicando todos los momentos por un negativo. Entonces, resolviendo esto término a término, nos va a quedar acá, para comprobar que eso es cero, sería menos 10 por 4.5 al cuadrado más 22.977 por 20, perdón, aquí sería por 4.5, ¿sí? Más, aquí sería 99.109 kilonewton por metro. Esto va a ser igual a, según aquí marca mi calculadora, a 202.5 y esto sería negativo. Más esta operación, mi calculadora marca 103.3965. Vamos a colocar todos los decimales. Más 99.109. Más 99.109. Resolviendo estos dos, mi calculadora marca que esto es igual a menos 99.1035 más 99.109. Eso nos da 0.0055, o que es lo mismo, también puede ser expresado de forma científica como 5.5, que es seguramente lo que les marcará ya la calculadora, por 10 a la menos 3. Es un número muy pequeño, es decir, el momento aquí es cero. Seguramente no nos da el cero exacto porque deberíamos entonces tomar todos los decimales en todo el ejercicio. Pero con esto es pues más que suficiente. Podemos comprobar muy fácilmente que nuestra gráfica de momentos cierra perfectamente y la solución es correcta. Listo. Lo único que haría falta sería entonces encontrar, vamos a dividir esto por acá, encontrar el valor máximo de ese momento. Para eso vamos a plantear lo siguiente. Nosotros sabemos que ese momento se da cuando el cortante pues vale 0. Sabemos que la fórmula del cortante para ese tramo de B hasta C nos dio menos 20 por X más 22.977 kilonewton. Entonces, cuando esto pues vale 0, esto va a ser igual a menos 20 por X más 22.977 kilonewton. Despejando entonces esa X que llamamos X sub B, esto va a ser igual entonces a lo siguiente, a 22.977 sobre 20. Por lo tanto, XB va a ser igual a 1.148 metros. Tiene más decimales, vamos a tomarlo solamente hasta allí. Y ese sería ese valor de X sub P. Y lo podemos colocar por acá. A ver, nos dio 1.148. Entonces acá esto es 1.148 metros. Y reemplazando ese valor acá en la ecuación de cortante, perdón, en la ecuación de momento, esta, podemos encontrar entonces ese valor de momento máximo. Por lo tanto, el momento para cuando X vale 1.148, pues va a ser igual a menos 10 y reemplazamos 1.148, esto elevado al cuadrado, más 22.977
por X, que sería 1.148 más 99.109. Resolviendo pues todo esto nos daría el momento. Aquí me está marcando mi calculadora que el momento a esa distancia de 1.148 metros va a ser igual a 112.3090, perdón, aquí sería 30, a ver, sería 3075 kilonewton por metro. Y ese sería entonces el valor del momento máximo, que es lo que se presenta en nuestra ecuación, en nuestra gráfica, perdón. Vamos a dibujarlo por acá. Nos dio 112.3 esto. Entonces acá sería momento máximo, sería 112.3 kilonewton por metro. Listo. De esa forma podemos encontrar y construir los diagramas de cortante para cualquier viga con este método, que es, en lo personal, me parece el más completo, el más fácil, más versátil. Obtenemos todas las ecuaciones, construimos los diagramas de forma rápida y en tiempo real, resolviendo cada tramo, y puede ser aplicable a cualquier viga con cualquier tipo de carga. No siendo más, hasta otra oportunidad.